Entonces, si refrescamos un poco lo que estuvimos viendo ayer la clase se centró esencialmente en el análisis de estabilidad de un bipuerto, ¿vale? Básicamente porque necesitamos, para saber si el amplificador va a oscilar, analizar la estabilidad del único elemento dentro de la arquitectura del amplificador que puede oscilar, que es el transistor. ¿Okay? Entonces, vimos en esencia que el análisis de estabilidad consistía en coger el transistor y ver qué cargas les puedo poner en un puerto, evidentemente cargas pasivas, que hagan que el coeficiente de reflexión hacia la entrada del otro puerto tenga un módulo menor que 1. Cuando ocurre eso, el dispositivo no oscila, ¿vale? Porque para que el dispositivo esté entregando energía por este puerto al exterior, veíamos que el módulo del coeficiente de reflexión ahí tendría que ser mayor que 1. ¿Ok? Entonces, en este contexto, lo que hacíamos era decir, venga, voy a ver dónde están los coeficientes de reflexión en la carga, tal que el módulo del coeficiente de reflexión a la entrada sea exactamente igual a 1. Y eso estaba en un círculo. ¿Ok? Todo ese círculo negro eran los coeficientes de reflexión en la carga que producían módulo de coeficiente de reflexión a la entrada igual a 1. Digo, bueno, pues un lado del círculo produce coeficiente de reflexión mayor que 1 y otro lado del círculo menor que 1, ¿vale? Y entonces lo que hacía era comprobar y decía, venga, pues la parte de fuera produce coeficiente de reflexión menor que 1. Pues ya está, de aquí, de la parte de fuera, puedo escoger las cargas y de la parte de dentro no puedo escoger las cargas. La parte de dentro es la parte inestable. O era al revés, la parte de dentro era la estable y la de fuera era inestable. Y para eso veíamos cuánto valía el módulo del coeficiente de reflexión a la entrada cuando el módulo, bueno, el módulo no, el coeficiente de reflexión a la carga vale 0, ¿vale? Cuando el coeficiente de reflexión en la carga vale 0, el coeficiente de reflexión a la entrada es S11. Pues entonces lo que veíamos era dónde estaba el centro de la carta. Si estaba dentro del círculo de estabilidad o estaba fuera. Y donde estuviera el centro de la carta era la zona estable. ¿Por qué? Pues porque normalmente el módulo de S11 es menor que 1. Entonces, eso que aquí está explicado desde el punto de vista del plano de salida, de qué cargas en el puerto 2 producen inestabilidad, me proporcionaba el círculo de estabilidad a la salida. Y el mismo análisis, pero realizado al revés. Es decir, tengo el bipuerto y me pregunto qué cargas puedo poner en el puerto 1 de manera que el coeficiente de reflexión a la entrada del puerto 2, todo esto es del transistor. Bueno, en principio no era del transistor en el sentido de que pusimos, era un caso genérico, pero bueno, al final esto va a ser el transistor, ¿vale? Aquí lo ponéis o no lo ponéis, me da igual. Lo cierto es que cuando lo apliquemos a amplificadores, eso es el transistor. Bueno, pues la pregunta era, ¿qué cargas puestas en el puerto 1 me proporcionaban estabilidad al bipuerto? Es decir, un módulo de coeficiente de reflexión hacia la salida que fuese, bueno, menor o igual que 1, ¿ok? Y entonces, al final, lo que hacíamos era buscar exactamente el igual a 1. Y misma historia, eso me proporcionaba un círculo y ahora me tocaba decidir si la parte de dentro era estable o la parte de fuera era estable. Entonces, ahí lo que miraba, pues por la misma razón que antes, ¿no? Si el coeficiente de reflexión hacia el generador es 0, entonces el coeficiente de reflexión hacia la salida es S22. Y como normalmente el módulo de S22 es menor que 1, pues entonces yo buscaba, a ver, ¿dónde está el centro de la carta de Smith? Ahí. Módulo de coeficiente de reflexión hacia el generador igual a 0. Ese es el centro de la carta de Smith. Pues entonces, parte estable, la parte de fuera del círculo. ¿Vale? Digo, no, esto no. Tengo otra situación aquí donde
el centro de la carta de Smith está aquí. ¿Vale? Módulo cociente de reflexión hacia el generador igual a 0. Vale, pues entonces la zona de dentro del círculo era la zona estable. ¿Vale? Y en esa nos habíamos quedado. Bueno, en esa no. Una vez que vimos eso, vimos que teníamos dos posibilidades para la ubicación de los círculos de estabilidad. Si este círculo rojo que voy a pintar es la carta de Smith, ¿ok? Pues entonces yo tengo dos posibilidades. Una, que el círculo de estabilidad esté completamente fuera de la carta, me da igual. Es decir, cuando digo me da igual, me refiero a que me da igual qué círculo sea, ¿vale? Por ejemplo, ese es el centro del círculo de estabilidad a la entrada y eso de ahí es el radio del círculo de estabilidad a la entrada. Ok, bueno, pues en este caso, el centro de la carta, evidentemente, está fuera del círculo. Eso de ahí es el centro de la carta de Smith. Pues eso de ahí sería gamma G igual a 0. Y entonces, toda la carta es estable. Toda esta zona es estable. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que puedo coger aquí cargas donde me dé la gana. ¿Vale? En toda la carta. Es decir, haga lo que haga, el bipuerto no va a oscilar. Y entonces esa era la situación de bipuerto incondicionalmente estable. Que esta situación podía pasar, la estabilidad incondicional podía pasar bien porque tuviera esta situación que he pintado aquí, o bien porque tuviera esta otra situación. Tengo la carta, tengo el círculo de estabilidad, que es el negro, ¿okay? Y pues tengo una situación tal como esta, ¿no? En la que toda la carta está dentro del círculo de estabilidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ¿dónde tengo el centro de la carta? Pues el centro de la carta lo tengo dentro del círculo de estabilidad. Pues entonces la zona de dentro del círculo de estabilidad es estable. ¿Eso qué quiere decir? Pues igual que en la situación que pinto a la izquierda, quiere decir que toda la carta de Smith es estable. Es decir, que puedo escoger cargas para poner en el puerto 1 en cualquier punto de la carta de Smith. Y no van a inestabilizar el dispositivo. Por lo tanto, el dispositivo es incondicionalmente estable. Cualquiera de esas dos soluciones. ¿Ok? Si por otra parte se producía una situación como esta, en la que el círculo de estabilidad intersectaba a la carta, ¿ok? Pues entonces había una zona de la carta que era estable y había otra zona de la carta cuyas cargas, toda esta zona de aquí, inestabilizaban el dispositivo. ¿Por qué esa zona que he sombreado en rojo inestabiliza el dispositivo? Pues porque el centro de la carta, está fuera del círculo de estabilidad. Por lo tanto, la zona estable es la zona de fuera del círculo de estabilidad. Y esa zona roja que he pintado está dentro del círculo de estabilidad, por tanto es zona inestable. De hecho, realmente es inestable todo el círculo de estabilidad. Lo que pasa es que yo no voy a poner cargas activas. Yo no voy a poner cargas que tengan un módulo de coeficiente de reflexión mayor que 1, que es lo que le pasa a toda esta zona de aquí. ¿Ok? Yo voy a poner cargas pasivas. Y dentro de las cargas pasivas, que son estas de aquí, pues todas estas provocan inestabilidad. Entonces, como hay cargas que pueden provocar inestabilidad, el dispositivo puede comportarse de forma inestable. Es un dispositivo potencialmente inestable. ¿Vale? Y entonces, ahí nos habíamos quedado y decíamos, ¿es necesario pintar los círculos de estabilidad para saber si el dispositivo es incondicionalmente estable? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es poner estas dos situaciones, esta de aquí A y esta de aquí B, en matemáticas. ¿Ok? Entonces,
teniendo en cuenta que este radio de aquí vale 1, que esta distancia de ahí es el módulo del centro del círculo de estabilidad y que esa otra distancia de ahí es el radio del círculo de estabilidad, pues lo que tengo que hacer es imponer matemáticamente que los círculos no intersecten. Es decir, bien porque esta distancia d, cuando le resto el radio, es mayor que 1, ¿vale? Ok, y sería misma historia. O bien porque esta distancia d, cuando le sumo el radio, es mayor que 1. ¿Vale? Cualquiera de las dos condiciones vale. Esas condiciones producen lo que se denominan parámetros de estabilidad. ¿Vale? Y hay dos parámetros de estabilidad porque el estudio se ha hecho de dos formas distintas en el tiempo. Esta forma de aquí es más reciente. ¿Ok? Y sirven para estudiar la estabilidad mirando un solo número, un número que es real. ¿Ok? En este caso, fijaros, bien sea el parámetro de estabilidad de Rowlet o bien sea el parámetro de estabilidad de Edwardzinski, que en realidad hay dos, pero es el mismo. Bueno, es el mismo. Solo hay que estudiar uno, ¿vale? Uno lo que calcula es un número real que me dice si los círculos de estabilidad intersectan o no con la carta de Smith. ¿Okay? En el caso del parámetro de estabilidad de Rowlet hay que mirar dos números reales. Normalmente esta condición de aquí, que el módulo del determinante de la matriz de parámetros S sea menor que 1, eso se cumple para todos los dispositivos activos que vamos a usar. He dicho normalmente, ¿eh? ¿Vale? Y entonces, si se cumple esto, la interpretación del factor de estabilidad de Rowlet es que si el factor de estabilidad es mayor que 1, el dispositivo es incondicionalmente estable. ¿Esa es la única información que hay en el parámetro de estabilidad de Rowlet? No. No, hay más información, que es esta de aquí, que me lo escribí aquí antes de la clase para recordar que tenía que discutir esto con vosotros, y es si el módulo del determinante de la matriz de parámetros S es menor que 1 y el factor de estabilidad es menor que 1, entonces el dispositivo es potencialmente inestable, ¿vale? Hasta ahí era lo mismo que he dicho antes, pero en vez de usar la condición de que es incondicionalmente estable, pues la contraria, ¿ok? Misma cosa. Si el parámetro de estabilidad es menor que 1, es potencialmente inestable. Pero claro, cuando un dispositivo es potencialmente inestable, si yo tengo aquí la carta de Smith, yo puedo tener dos situaciones. Puedo tener que el círculo de estabilidad se monta aquí y entonces tengo una pequeña parte que es inestable, o puede ocurrir este caso de aquí. El círculo de estabilidad se monta aquí, ahí no puede ser. Vamos a ver, este es el centro de la carta, el círculo de estabilidad se monta así, por ejemplo, y tengo una gran parte de la carta que es inestable. ¿Ok? Entonces, cuando el factor de estabilidad es positivo, pero es menor que 1, la mayor parte de la carta es estable. ¿Ok? Cuando el factor de estabilidad se hace negativo, la mayor parte de la carta es inestable. ¿Ok? Entonces, yo miro un transistor, miro el factor de estabilidad de Rowlet y no solamente me dice si es incondicionalmente estable o no, sino que en el caso de que sea potencialmente inestable, me dice, oye, el factor de estabilidad está entre 0 y 1. Digo, va a ser fácil diseñar un amplificador con ese transistor. ¿Por qué? Porque solo voy a tener una pequeña parte de la carta que corresponde a cargas que inestabilizan el transistor. No, es que el factor de estabilidad encima es negativo. Digo, me va a costar trabajo diseñar un amplificador.
porque hay una gran parte de la carta donde hay cargas problemáticas desde el punto de vista de la estabilidad. Y sin embargo, en ese caso me va a resultar muy fácil diseñar un oscilador con ese transistor. ¿Okay? Normalmente, el hecho de que el factor de estabilidad esté entre 0 y 1 o esté entre menos 1 y 0, por debajo de menos 1 no suele estar, no obedece al transistor en sí, sino a cómo lo montes. Si tú mides el transistor en emisor común, que es la topología más habitual para diseñar amplificadores, probablemente, en la mayoría de los casos, te sale que el factor de estabilidad es positivo. Si lo montas en base común, que es como se suele montar para diseñar osciladores, probablemente te salga que el factor de estabilidad es negativo. A menos de que el transistor sea incondicionalmente estable en ambas configuraciones, ¿vale? En cuyo caso, osciladores no va a diseñar nunca con ese transistor. Bueno, sí puedes diseñar osciladores con ese transistor, pero tienes que desestabilizarlo tú. Tienes que introducir elementos reactivos de realimentación que cambien la estabilidad del transistor y lo pongan a oscilar. ¿Ok? Pero vamos, no lo vas a poner a oscilar solamente a base de su propia realimentación interna. ¿Ok? Bien, pues eso con respecto al parámetro de estabilidad de Rowley. El parámetro de estabilidad de Edward-Szymski surge de un estudio geométrico, exactamente el mismo estudio geométrico que os he propuesto antes, ¿vale? Y tiene una interpretación física determinada. Bueno, física, geométrica, pero una interpretación geométrica determinada. El factor de estabilidad, que normalmente, a ver, ojo con esto, ¿vale? En la bibliografía a veces vais a ver mu como parámetro de estabilidad de Edward-Szymski y aparece solo uno. Y a veces vais a leer mu sub 1 y mu sub 2. Y entonces aparecen dos. ¿Por qué? Por cómo llegan estos dos señores, Edwards y Szymski, al cálculo del factor de estabilidad. Tengo por ahí el artículo, os lo subiré al campus virtual. Ellos se plantean el problema de la estabilidad desde el punto de vista de eso, de pintar círculos en la carta de Smith. Y dicen, si el transistor es potencialmente inestable, es potencialmente inestable. Y entonces los dos círculos, el de la entrada y el de la salida, se solapan con la carta. ¿Vale? Pasan por dentro de la carta. Entonces, bueno, yo voy a calcular el equivalente al círculo de estabilidad de salida, de la salida. ¿Ok? Y entonces voy a ver cuando el círculo de estabilidad a la salida, es decir, voy a ver qué cargas puestas en el puerto 2 no desestabilizan al dispositivo. Y a ese factor de estabilidad que les sale le llaman mu sub 1. ¿Por qué os comento esto? Porque puede llevar a confusión, ¿no? Es decir, mu sub 1, si lo queréis ver así, no es el factor de estabilidad del puerto 1, es el factor de estabilidad del puerto 2. Porque define la relación entre la carta de Smith y el círculo de estabilidad a la salida. ¿Ok? Eso que el círculo, la distancia desde el centro de la carta de Smith al centro del círculo de estabilidad es mayor que 1 más el radio del círculo de estabilidad y por tanto no intersectan. Entonces, ¿por qué se llama MUS1? Porque en el artículo aparece primero este estudio y aparece en términos de mu. Y luego en un apéndice dicen, bueno, vamos a estudiar también desde el punto de vista del otro puerto, del puerto de entrada. ¿Qué cargas puedo poner en el puerto de entrada? ¿Qué coeficiente de reflexión hacia el generador puedo poner en el puerto de entrada para que a la salida el módulo de coeficiente de reflexión sea menor que 1? Entonces, llegan a una condición que evidentemente, como está planteada desde el punto de vista del otro puerto, es distinta, y demuestran que estas dos condiciones son la misma y solo hay que mirar una. Y entonces, aunque esto se refiere al puerto de entrada, le llaman mu sub 2 porque es la que obtienen después en el artículo. ¿Ok? Y diréis, la que nos está alargando aquí para contar que si mu sub 1, que si mu sub 2. ¿Eso qué importa? Pues eso importa porque en muchas aplicaciones, por ejemplo, en el AVR, te dicen, cuando tú quieres pintar esto, la medida que pones es factor de estabilidad de Edward-Szymski a la entrada o a la salida. ¿Vale?
Y entonces, claro, tú tienes que saber cuál de ellos es mus1, cuál de ellos es mus2. ¿Ok? Estupendo. Entonces, este factor es la distancia del centro de la carta al borde del círculo de estabilidad. Y esto es la distancia al borde del círculo de estabilidad de salida. Y esto es la distancia al borde del círculo de estabilidad de entrada. ¿Ok? Entonces, esta es la información, con lo cual, pues prácticamente es la misma información. Es decir, de este parámetro se puede extraer también esta misma información sobre si gran parte de la carta es inestable o no. ¿Por qué? Porque si tú tienes un factor mu que es 0,9, tú sabes que el punto que hay más interno, es decir, este punto de aquí, ¿vale? Tiene una distancia al centro de la carta que es 0,9. Entonces la situación no puede ser esa que hay ahí pintada, tiene que ser esta. De manera que desde el centro de la carta a este punto, ¿vale? Perdón. Sí, eso, sí. Desde el centro de la carta a este punto hay 0,9, ¿ok? Porque es la distancia al borde del círculo de estabilidad. ¿Ok? Si el factor de estabilidad es 0,1, pues sabe que tienes un problema porque el círculo va a estar aquí. Y vas a tener una gran parte de la carta que es inestable, porque eso de ahí es 0,1, es mu. ¿Ok? Es decir, ojo aquí, por eso me he quedado antes, porque factor de estabilidad de Wazinski no es la distancia entre el centro de la carta y el centro del círculo de estabilidad, es la distancia entre el centro de la carta y el borde del círculo de estabilidad. Por eso, en el momento que esta distancia, que es mu, es mayor que 1, pues se puede asegurar la estabilidad incondicional porque los círculos no cortan. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué utilidad tienen los parámetros de estabilidad? Pues tienen esencialmente la utilidad de que si quieres hacer un estudio de estabilidad en función de la frecuencia, los parámetros de estabilidad son más convenientes. Porque pintar los círculos de estabilidad en un determinado ancho de banda te puede llevar a una gráfica difícil de leer. Y lo vamos a ver cuando veamos todos estos conceptos en AVR. Y sin embargo, pintar el factor de estabilidad en una gráfica, como es un número real, en función de la frecuencia, pues tiene un gráfico 2D con una curva que lo único que tienes que hacer es ver cuándo pasa por encima de 1 o cuándo está por debajo de 1. ¿Ok? ¿Quién era? Indalecio. ¿Alguna duda al respecto? Ya me he enterado mejor, Pepe. ¿Sí? ¿Vale? Sí. ¿Algo más que quieras aclarar? No. Ok, perfecto. Muy bien. Ah, bueno, os decía, lo vamos a ver cuando veamos la VR. Aquí tenéis la imagen, ¿no? Por ejemplo, fijaros, aquí tenéis el factor de estabilidad. En realidad, esa gráfica está emborronada de más, porque fijaros que están pintados los 3 factores de estabilidad y con uno me sobra. ¿Ok? A mí personalmente me gusta más el factor de estabilidad de Edwarsinski, porque porque rigurosamente solo hay que mirar un número. ¿Vale? En el de Rowlett, con este, rigurosamente hay que mirar 2 números. Hay que mirar el factor de estabilidad y hay que mirar el módulo del determinante de la matriz de parámetros S. Lo que pasa es que ese es 99,9% de los dispositivos es menor que 1, por lo cual al final terminas mirando solo 1, ¿vale? Pero rigurosamente habría que mirar 2. Entonces, fijaros, ¿no? Encima, o sea, aquí se ve el punto donde donde los factores de estabilidad son mayores que 1, ¿ok? Y por aquí abajo, pues son todos menores que 1. Las dos curvas rosa y roja, que son esta y esta, pues dan las distancias correspondientes entre los círculos de estabilidad. Este 2, mu sub 2, es el círculo de estabilidad de entrada y este mu sub 1 el círculo de estabilidad de salida. ¿Ok? Entonces, fijaros que aquí
vale casi 0,3. Es decir, aquí tengo un problema medio serio, ¿vale? Ok. Tengo una gran parte de la carta, fijaros, aquí se ve claramente, ¿vale? Este es en rosa el círculo de estabilidad a la salida y en azul el círculo de estabilidad a la entrada pintado con AVR para distintas frecuencias. Es decir, tengo dos círculos, uno azul y uno rosa por cada frecuencia. Y fijaros cómo en algunas frecuencias la mayor parte de la carta es inestable. A esta frecuencia solo esta parte de la carta es estable. ¿Vale? Okay. Aquí está indicado con línea punteada, que es lo que suele hacer AVR, la parte inestable, el lado inestable del círculo. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Vale? Este gráfico de aquí, más difícil de interpretar, saber lo que es, que este de aquí. ¿Ok? Entonces, los parámetros de estabilidad se usan para ver la evolución de la estabilidad con la frecuencia y los círculos de estabilidad se usan cuando se hace un diseño a una sola frecuencia para decidir la ubicación de las cargas, para ver qué cargas pongo. Y luego, si tienes duda en alguna frecuencia que no sea la de diseño, sobre si el amplificador que has diseñado va a tener un comportamiento estable o inestable por culpa de la respuesta en frecuencia de la red adaptadora, pues entonces pintas dónde caen los coeficientes de reflexión en los puertos del transistor hacia el generador y hacia la carga, que es un punto, bueno, dos, uno hacia el generador y otro a la carga, y pintas los círculos de estabilidad correspondientes y te aseguras que las dos cargas caigan dentro de la zona estable. ¿Ok? Es decir, los círculos sirven para decidir la ubicación de las cargas. Y, por supuesto, durante el proceso de diseño de banda estrecha a la frecuencia de trabajo, lo primero que hace es pintar los círculos de estabilidad y definir en qué zona puedes coger cargas y en qué zona no. ¿Ok? Bueno, pues esto lo que es el mismo algoritmo de diseño que habíamos comentado justo cuando terminamos de comentar la estructura del amplificador. ¿Vale? No hay nada, no hay ningún cambio. Lo único que pasa es que ahora ya entendéis este rojo, ¿vale? ¿En qué consiste el estudio de estabilidad del transistor a la frecuencia de trabajo? Pues consiste en, uno mira los factores de estabilidad y, en caso necesario, que el transistor sea potencialmente inestable, pinta los círculos de estabilidad. A veces, a ver, tengo por aquí más adelante una gráfica, aquí. A veces no necesita ni hacer el estudio. Vale, ya sé por qué esa transparencia no está antes. Nada, pues ya os lo contaré en su momento. Me he ido de ligero. Ya sé, esa transparencia no está aquí porque necesito mencionar una magnitud que todavía no he dicho lo que es. ¿Okay? A veces uno no necesita hacer el estudio de estabilidad. En función de las magnitudes que te da el fabricante a ciertas frecuencias, ya el propio fabricante te está diciendo que el dispositivo es incondicionalmente estable o potencialmente inestable. Pero claro, tú tienes que ser consciente de eso, porque el fabricante no te lo dice así. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos allá. El primer paso era seleccionar el transistor, que ya hemos dicho que esto, hasta que no sepamos más, lo vamos a dejar. El diseño de la red de polarización y desacoplo ya lo habéis hecho. Y ahora falta calcular las cargas que le tengo que poner al transistor para que el amplificador se comporte como yo quiero. Y a eso vamos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que se trata es de que tengo que escoger las dos cargas que hay ahí marcadas dentro de los círculos rojos. El coeficiente de reflexión hacia el generador y el coeficiente de reflexión hacia la carga. Es decir, yo tengo un transistor que va a ser el que me va a proporcionar las prestaciones del amplificador. Ganancia, ruido, adaptación. Pero ese transistor, para proporcionarme esas magnitudes, necesita que le ponga unas cargas determinadas. Y yo no tengo esas cargas. Yo tengo una carga adaptada en un puerto y otra carga adaptada en otro puerto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en medio tengo que poner sendas redes adaptadoras que transformen las cargas adaptadas que tengo en los puertos en las cargas que quiero poner en los puertos del transistor. Ya está, ese es el mecanismo de diseño de un amplificador, básicamente. ¿Ok? Entonces, para escoger estas cargas, uno puede seguir distintas estrategias
en función de lo que quiera que haga su amplificador. Bueno, su amplificador, el amplificador. No voy a empezar a hablar de su amplificador o de mi amplificador porque tenéis una tendencia brutal cuando escribís, cuando redactáis documentos técnicos a redactar en primera persona. Y eso es, desde el punto de vista de la redacción de documentación técnica, eso es pecado mortal. ¿Ok? No, tenéis que acostumbraros a no escribir mi amplificador, nuestro, no. Los documentos técnicos se redactan en lenguaje impersonal. El amplificador se ha diseñado, se ha calculado, se calcula, pero no en primera persona, nunca jamás. ¿Ok? Al menos en castellano. En castellano está claro. Afortunadamente tenemos una Real Academia de la Lengua y, bueno, en inglés hay discusión al respecto. ¿Vale? Yo soy partidario de escribir igual que en castellano y casi siempre, hasta fechas recientes, se ha hecho así, pero ahora parece que hay una corriente que acepta más el we, el nuevo, ¿vale? El nuevo, igual que la RAE, no hace tanto, aceptó almóndiga con M como forma común de albóndiga y el año pasado metió en el diccionario de la RAE el en plan, con la cruzada que tengo yo en contra del en plan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, por lo menos la RAE dijo que no estaba mal siempre que no se abusara de él. Sí, bueno. Pasemos a la parte técnica. ¿Vale? Bien, tenemos varias estrategias para escoger esos coeficientes de reflexión en función de lo que se desee que haga el amplificador. ¿Y qué se puede desear del amplificador? Vamos a ver. El transistor puede tener una máxima ganancia alcanzable. Entonces yo puedo intentar diseñar para obtener toda la ganancia que pueda del amplificador. Y vosotros pensaréis, ¿cómo que puede tener una máxima ganancia alcanzable? Siempre habrá un valor máximo de ganancia que pueda dar un transistor, ¿no? Digo, pues no. A veces la ganancia que puede dar un transistor es infinito. Ostras, ¿y eso cómo es? Sabéis que la ganancia es un cociente, ¿no? Y ese cociente puede ser infinito. Claro, todo el mundo está pensando, pero si la ganancia es infinita, ¿eso qué? ¿Es infinita porque la potencia de salida es infinita? No, es un cociente. Potencia de salida partido por potencia de entrada, ¿no? La ganancia es infinita si la potencia de entrada es cero, aunque la potencia de salida sea finita, ¿vale? ¿En qué dispositivo la potencia de entrada es cero y la potencia de salida es finita? A ver, venga, alguien de vosotros que me diga. Lo hemos mencionado mucho en este tema ya, ¿eh? Venga, hombre. A tirar los dados, aunque no... Que muchas veces, igual que antes de correr hay que calentar, pues antes de pensar lo mismo también. Entonces, venga, tirar los dados. ¿En qué situación se os ocurre que el transistor puede estar entregando potencia hacia afuera, pero a él no se le está entregando potencia hacia adentro? Venga, por orden alfabético. Adrián. Adrián Heredia. No da señales de vida. Alejandro Medina. Un oscilador. Efectivamente. Un oscilador. Entonces, ya hemos visto que tenemos una posibilidad de que el transistor oscile. Entonces, siempre que haya posibilidad de que el transistor oscile, su máxima ganancia alcanzable es infinito. Entonces, no tiene sentido un diseño de máxima ganancia alcanzable. No tiene sentido intentar conseguir la máxima ganancia alcanzable del transistor porque la solución matemática nos va a llevar a poner cargas de la zona inestable. Claro, a ver, tú dices, las matemáticas no entienden de motivaciones. Las matemáticas entienden de números. ¿Tú qué quieres? ¿La máxima ganancia alcanzable? Ponlo a oscilar. Claro, si el dispositivo es
incondicionalmente estable, entonces sí, la máxima ganancia alcanzable es finita. Y entonces sí hay cargas que consiguen esa máxima ganancia alcanzable. Y además la solución es solo una y os va a resultar muy familiar. ¿Ok? Entonces eso es una opción de diseño, donde lo único que miro es la ganancia de transducción. No miro más cosas. Eso es lo que hay. Luego tengo especificaciones de ruido. Y claro, considerando las propiedades de ruido del dispositivo, puedo intentar hacer un diseño para que la figura de ruido del transistor sea mínima. También hay una sola solución, pero en ese diseño también miro solo una cosa. Miro la mínima figura de ruido. Y entonces la solución para esa mínima figura de ruido me impone ciertas condiciones de diseño que no me dejan obtener la ganancia que yo quiera. De hecho, las soluciones de diseño para mínima figura de ruido pasan por escoger el coeficiente de reflexión hacia el generador para obtener esa mínima figura de ruido, ¿vale? Una de las cosas que vamos a ver cuando veamos el diseño de los amplificadores y cómo diseñar para obtener una determinada figura de ruido, vamos a ver que la figura de ruido depende solo de los parámetros de ruido del transistor, ¿vale? De los parámetros de ruido, no de los parámetros S. Ya veremos lo que son los parámetros de ruido. Y del coeficiente de reflexión hacia el generador. No depende de lo que yo ponga en el puerto 2. Depende solo de lo que ponga en el puerto 1. ¿Ok? Por lo tanto, si quiero mínima figura de ruido, el puerto 1 ya lo tengo pillado. Ya no puedo hacer lo que quiera con el coeficiente de reflexión hacia el generador. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que eso me va a dar una ganancia disponible a la salida del transistor determinada. ¿Cuál es la máxima ganancia de transducción que puedo conseguir cuando tengo ya esa ganancia disponible? Pues lo máximo que puedo hacer es conseguir que el factor de desadaptación en el puerto 2 sea 1. Es decir, que haya adaptación conjugada en el puerto 2. ¿Ok? Entonces yo calculo el coeficiente de reflexión hacia el generador, que tiene que ser el que tenga que ser para que tenga mínima figura de ruido. Con ese coeficiente de reflexión y los parámetros S, calculo el coeficiente de reflexión hacia la salida del transistor. Ya lo habéis hecho en la práctica 1. Calculo el coeficiente de reflexión hacia la carga como el conjugado del que he obtenido hacia la salida. E implemento adaptación conjugada en el puerto de salida. Esa va a ser la máxima ganancia de transducción que puedo conseguir de forma simultánea a la mínima figura de ruido. Y se va a llamar, eso recibe un nombre, se llama ganancia asociada. ¿Vale? Associated gain. Tened cuidado porque cuando veis la hoja de características de los transistores, a veces usan ese nombre GSU-A, pero no es para la ganancia asociada, es para la ganancia disponible. ¿Por qué? Porque disponible es available y los fabricantes no tienen mucho rigor académico. ¿Ok? Por eso los ingenieros de diseño tienen que tener una formación sólida. ¿Por qué? Porque a veces quien te proporciona la información no te la proporciona de forma suficientemente rigurosa y tú tienes que saber lo que estás leyendo para no pifiarla en un diseño. ¿Ok? Entonces, ganancia disponible. ¿Vale? Yo, esto ya es un apunte personal, ¿vale? Espero que con esta charla esté convenciendo a todos aquellos de vosotros que pensáis que la práctica 1 es una pérdida de tiempo y un desperdicio de esfuerzo acerca de la conveniencia de la realización de esa práctica, ¿vale? Practicar todas las cosas que os estoy explicando ahora de forma disociada al concepto de diseño de amplificadores, de manera que es más sencillo conceptualmente abordarlas. Y ahora las podéis usar para comprender lo que estoy hablando. Porque esto es el mismo proceso que hemos hecho en la práctica 1. Tenéis un coeficiente de reflexión hacia el generador que se escoge para obtener mínima figura de ruido que yo os he dado en la práctica 1. Y luego quiero optimizar a partir de ahí la ganancia de transducción, sabiendo que el factor de desadaptación en el puerto 1 ya lo tengo hecho, porque he fijado el coeficiente de reflexión hacia el generador, básicamente, ¿vale? Bueno, casi. ¿Ok? Entonces, pues nada, con los parámetros S calculo el coeficiente de reflexión hacia la salida y aquí al otro lado pongo el conjugado.
La explicación de que ese procedimiento hay que hacerlo para obtener mínimo figura de ruido y la ganancia asociada sí pertenece a esta asignatura y a esta disciplina de diseño de amplificadores. Pero el procedimiento por el cual se hace eso os debe resultar ya familiar, ¿vale? Si os enfrentáis a todo esto del tirón y sin calentar, cuesta más. ¿Ok? Bien. Estos son dos diseños muy particulares que casi nunca se hacen. Venga, ¿alguien tiene idea de por qué estos diseños no se hacen? ¿A alguien se le puede ocurrir algo? Sigo por orden alfabético. Ana Rosa. Ahora mismo la verdad que no se me ocurre nada. Mira, ¿veis? No le ha pasado nada. No se ha desintegrado, no. Candela. La verdad que no tengo ni idea. A ver, Carmen. Vázquez. Porque no será posible en la realidad, eso será más bien ideal. Por una parte llevas razón. En un sentido. El 1 es un diseño de máxima y el 2 es un diseño de mínima. Y entonces al final cuando te pones a montar cosas, ya veis, entre las tolerancias de la resistencia y tal, pues la corriente colector y la tensión colector-emisor que queríais, al final no se consigue. Por lo tanto, luego al final la máxima ganancia alcanzable o la mínima figura de ruido, por mucho que quiera, tampoco la va a conseguir. En función de la sensibilidad que tengan esas magnitudes con respecto a las cargas que pone, pues estarás ahí, ¿vale? Pero todo lo que sea máximo o mínimo, académicamente y sobre el papel está muy bien, pero no aguanta su contacto con la realidad. ¿Ok? Entonces, esa es una cuestión. Pero además hay otra cuestión. Fijaros. ¿En el punto 1 impongo condiciones de ruido? No. En el punto 1 impongo ganancia, condiciones de ganancia. ¿En el punto 2 impongo condiciones de ganancia? Sí, pero con un límite. No puedo conseguir más ganancia de transducción que la ganancia asociada. ¿Vale? Digo, bueno, ¿y si relajo las condiciones de ruido puedo obtener mejor ganancia? Pues sí. Pues entonces necesito una técnica que me permita imponer especificaciones de ganancia y especificaciones de ruido. ¿Ok? Pues sí, ¿vale? Que es la parte tercera, que es diseño con especificaciones de ruido y de ganancia. Pero es que además, con esta técnica tengo un cierto margen de maniobra para imponer condiciones de adaptación en los puertos, ¿vale? Digo un cierto margen de maniobra porque esta tercera cosa de aquí, el tema de imponer condiciones de adaptación en los puertos, es decir, el tema de imponer valores de pérdida de retorno a la entrada y a la salida de los puertos, solo tengo una forma de hacerlo y no es con ecuaciones, es cuando escojo el transistor. ¿Ok? Ahora mismo igual no, es decir, no os he contado todavía los criterios técnicos o matemáticos que expliquen lo que os voy a decir. Pero intuitivamente igual sí lo podéis ver. Vamos a ver. Bajo determinadas condiciones de diseño, bajo determinadas aproximaciones, si desprecio la realimentación del transistor, el transistor no puede oscilar. Si desprecio su realimentación, el transistor no puede oscilar. Es decir, mirad aquí las condiciones de... Voy a poner otra vez aquí, los parámetros de estabilidad, ¿vale? Si el S12 en estos parámetros de estabilidad es 0, bueno, aquí en el parámetro de estabilidad de Rolex se ve claramente, ¿no? ¿Vale? Si S12 es 0, entonces el parámetro de estabilidad de Rolex vale infinito, es decir, incondicionalmente estable. ¿Ok? Y aquí pasa algo similar a través del propio S12 y del determinante de la matriz de parámetros S. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si desprecio la realimentación, el transistor no puede oscilar. Y si no puede oscilar, tiene una máxima ganancia de transducción.
¿Vale? Entonces, ¿cuál es la única herramienta que tengo para controlar las pérdidas de retorno en los puertos? Pues si yo tengo un transistor que tiene una máxima ganancia de transducción y quiero un amplificador que tenga una determinada ganancia de transducción, esa ganancia de transducción tiene que ser menor que la máxima del transistor, evidentemente. Y lo único que puedo hacer para que el transistor no dé su máxima ganancia de transducción es taponar los puertos, estropear la adaptación en los puertos. Y si estropeo la adaptación en los puertos, eso al final redunda en que estoy incrementando el coeficiente de reflexión hacia la entrada y a la salida del transistor. Entonces, ¿cuál es el único margen de maniobra que me queda para poder, en cierta manera, ajustar las pérdidas de retorno en los puertos? Pues cuando sé que necesito diseñar un amplificador con una determinada ganancia de transducción, no escoger un transistor con mucha más capacidad de ganancia de la que quiero. Coger un transistor que vaya justito. ¿Sí? Es decir, que el margen de diseño de la adaptación en los puertos solamente se tiene cuando se selecciona el transistor. Luego, cuando se hacen cuentas, pues solo se imponen condiciones en la ganancia y en la figura de ruido, ¿vale? ¿Ok? A ver, eso no quiere decir que el transistor se escoja a ojo. Se escoge mirando magnitudes en función también de ciertas cuentas que hemos hecho, ¿ok? Pero que luego en el proceso de selección de las cargas no se meten cuentas sobre la pérdida de retorno en los puertos, ¿ok? Muy bien, pues vamos con esos tres tipos de diseño, ¿ok? Y empezamos con el diseño para máxima ganancia alcanzable. Entonces, este tipo de diseño, pues como pone ahí, solo se puede realizar si el dispositivo es incondicionalmente estable, ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Por qué? Porque si el dispositivo es potencialmente inestable, la máxima ganancia alcanzable, los signos son de Maximum Achievable Gain, ¿ok? La máxima ganancia alcanzable es infinito, porque puedo tener potencia de salida finita con potencia de entrada cero, por lo cual no existe este concepto de máxima ganancia alcanzable para un dispositivo potencialmente inestable. Entonces, ¿cómo se consigue la máxima ganancia alcanzable? Pues la máxima ganancia alcanzable se consigue implementando adaptación conjugada simultánea en ambos puertos. ¿Ok? Pero claro, como el puerto de entrada tengo que escoger un coeficiente de reflexión hacia el generador que sea el conjugado del coeficiente de reflexión hacia la entrada, cuando la salida también tiene adaptación conjugada, eso quiere decir que el coeficiente de reflexión hacia el generador no puedo escoger el que yo quiera. Tengo que escoger el que me salga de plantear este problema de adaptación conjugada simultánea. Y entonces no lo puedo escoger con criterio de figura de ruido. La figura de ruido me saldrá la que me salga, normalmente muy mala. ¿Ok? No puedo controlar la figura de ruido. ¿Por qué? Porque la figura de ruido solamente se controla a través del coeficiente de reflexión hacia el generador y este hay que seleccionarlo para adaptación conjugada simultánea, ¿vale? Que es otro de los nombres que se le da a este diseño. ¿Ok? Entonces, una ventaja de este diseño, fijaros, ya argumentamos el otro día que este factor de desadaptación y este son iguales. De hecho, fijaros que los dos se llaman M1 y este también son iguales. ¿Por qué? Pues porque esta red y esta son pasivas y sin pérdidas. Entonces, si este factor de desadaptación vale 1, porque tengo adaptación conjugada ahí, este factor de desadaptación vale 1 también. Eso quiere decir que ahí también tengo adaptación conjugada. Eso quiere decir que el coeficiente de reflexión hacia la entrada del amplificador es el conjugado del coeficiente de reflexión hacia el generador. ¿Cuánto vale el conjugado de 0? 0. Por lo tanto, y aquí pasa lo mismo, el coeficiente de reflexión hacia la salida del amplificador también vale 0 por el mismo motivo. Es decir, tengo una adaptación perfecta en los puertos del amplificador. ¿Ok?
El diseño para mínima figura de ruido. ¿Okay? Pues ya hemos estado hablando antes de él. Cociente de reflexión hacia el generador se escoge para obtener la mínima figura de ruido. Por lo tanto, no puedo controlar la desadaptación a la entrada del amplificador. Será la que sea. Y por lo tanto, no puedo controlar el coeficiente de reflexión hacia la entrada del amplificador, que será el que corresponda en función del coeficiente de desadaptación que tenga a la entrada del transistor, que va a ser el mismo coeficiente de desadaptación que tengo a la entrada del amplificador. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, el puerto 1 va a tener un coeficiente de desadaptación que se va a fijar cuando yo fije las condiciones del ruido, ¿ok? Del diseño de ruido. Con lo cual, el único grado de libertad que tengo para fijar una determinada ganancia de transducción es controlar el coeficiente de desadaptación del puerto 2. Y ya os he explicado que esta ganancia asociada, ¿okay?, es la máxima ganancia de transducción que puedo obtener a la vez que la mínima figura de ruido. Entonces, con los diseños de mínima figura de ruido yo puedo obtener una ganancia de transducción menor o igual que la ganancia asociada, pero no mayor. ¿Ok? ¿Vale? Y en este tipo de diseño, pues como ya os he comentado, la adaptación en los puertos se controla durante la selección del transistor, pero claro, la adaptación en el puerto 1, pues depende del coeficiente de reflexión que tenga que poner aquí para obtener mínima figura de ruido, que es uno de los datos que nos da el fabricante. Luego, la adaptación en el puerto 2, pues claro, si implemento la ganancia asociada como ganancia de traducción, el coeficiente de desadaptación en el puerto 2 es 1 y por lo tanto el coeficiente de reflexión hacia la salida es 0, las pérdidas de retorno en el puerto 2 son infinitas, pero si voy empeorando la ganancia de traducción con respecto a la ganancia asociada, la única solución es este M2 hacerlo más pequeño que 1. Por lo tanto, este coeficiente de reflexión a la entrada del amplificador se va empeorando y las pérdidas de retorno van disminuyendo. ¿Okay? ¿Cómo se consigue? O sea, ¿cuál es el procedimiento para realizar un diseño con especificaciones de figura de ruido, de ganancia de traducción y de pérdidas de retorno? ¿Okay? Bueno, pues como ya he comentado antes, el tema de las pérdidas de retorno se controla durante el proceso de selección del transistor. Cuando selecciono el coeficiente de reflexión hacia el generador, lo hago imponiendo condiciones sobre la figura de ruido, sobre la ganancia disponible y sobre la ganancia de traducción. Depende del tipo de diseño que haga, ¿vale? Depende de las aproximaciones que realice. Y cuando calculo el coeficiente de reflexión hacia la carga, solo impongo condiciones sobre la ganancia de potencia, sobre la ganancia de transducción. ¿Vale? En realidad, lo que más vamos a usar es la ganancia de transducción. ¿Ok? Porque vamos a hacer los diseños bajo aproximación unilateral, es decir, despreciando la realimentación. ¿Ok? Luego hay otras técnicas de diseño que no desprecian la realimentación y que imponen condiciones sobre la ganancia disponible y sobre la ganancia de potencia, pero al final, en cualquier caso, hagas lo que hagas, los diseños no son exactos, son aproximados. Y al final no te queda más remedio que meter esto en un programa y realizar un ajuste del diseño para que cumpla las especificaciones, ¿vale? Porque el diseño hecho bajo aproximación unilateral no va a producir los resultados numéricamente exactos que has usado durante el proceso de diseño. Es decir, tú realizas una aproximación, con lo cual consigues un primer prototipo que luego tienes que optimizar o que ajustar, ¿vale? Y en el caso de los círculos, de usar los círculos de ganancia disponible o de ganancia de potencia, es decir, en el caso de imponer condiciones sobre la ganancia de potencia y la ganancia disponible, que es otra técnica de diseño, pues pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Todo esto viene porque este número de aquí depende de lo que yo ponga aquí. Y este número de aquí depende de lo que yo ponga aquí. Entonces, a menos que S12 sea 0, yo no puedo diseñar los dos puertos por separado. Tengo que hacerlo los dos a la vez.
Entonces, en una técnica se supone que esto es 0 y se diseñan los dos puertos por separado. Luego, cuando pone el transistor, eso no es 0. Por lo tanto, no es un diseño exacto. Y en la otra técnica, yo diseño los puertos por separado, aunque lo hago contemplando un S12 distinto de 0, pero diseño los dos puertos por separado. Por lo tanto, yo puedo diseñar este puerto, ¿vale? Pero en el momento que diseño este coeficiente de desadaptación me cambia. ¿Por qué? Porque me cambia ese coeficiente de reflexión de ahí, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuánto me cambia? Depende de cuánto de grande sea la realimentación. Da igual. Una técnica u otra son aproximadas, ¿vale? Entonces, si nos da tiempo, veremos las dos. Que no, pues solo veremos una de ellas, la que supone que ese 1,2 es 0, ¿vale? Lo que se denomina aproximación unilateral. ¿Vale? Aproximación unilateral. Muy bien, pues ya que hemos repasado qué son y cómo se realizan cada uno de los tres tipos de diseño, ahora lo que vamos a hacer es explicar los tres tipos de diseño. ¿Por qué se explica el diseño de máxima ganancia alcanzable y de mínima figura ruido aunque nunca se hacen? Pues porque son técnicas de diseño más simples, donde solo se impone condiciones sobre una magnitud. El problema pues se ve solo desde una perspectiva más reducida y es más fácil de entender. Entiendes la problemática de la ganancia, entiendes la problemática del ruido, pues luego coges y lo pones todo junto con alguna cosa más, pero ya te resulta más fácil, ¿vale? Entonces, vamos a ver el diseño de amplificadores para máxima ganancia alcanzable. Para máxima ganancia alcanzable, si el dispositivo es incondicionalmente estable, lo que hay que hacer es implementar adaptación conjugada simultánea en ambos puertos. Esa es una cosa que no os voy a demostrar, eso tiene su demostración, ¿ok? De hecho, el resultado sale de buscar la máxima ganancia que se puede obtener del transistor usando como variables independientes el coeficiente de reflexión hacia el generador y el coeficiente de reflexión hacia la carga, ¿vale? Fijaros, el coeficiente de reflexión hacia la carga fija el coeficiente de reflexión hacia la entrada a través de la ecuación correspondiente que ya os resulta familiar. El coeficiente de reflexión hacia el generador fija el coeficiente de reflexión hacia la salida a través de la ecuación dual, mirando hacia adentro en el otro puerto. Entonces, yo tengo que resolver los dos puertos simultáneamente, porque si no, cuando yo cambio se cambia y se estropea la adaptación conjugada aquí. Digo, vale, pues entonces yo fijo calculo y aquí pongo el conjugado. Digo, ya, pero es que al poner aquí el conjugado, de aquí ha cambiado. Por lo tanto, he estropeado la adaptación conjugada aquí. Digo, bueno, pues vuelvo a cambiar pongo el conjugado de aquí, digo, vale, y me ha cambiado vuelvo a estropear la adaptación conjugada aquí y así voy. Entonces, matemáticamente hay que resolver el problema de forma simultánea en ambos puertos. Es decir, hay que plantear la ecuación de cómo es el coeficiente de reflexión hacia la entrada en función del coeficiente de reflexión en la carga y de los parámetros S del bipuerto. Y a la vez hay que plantear cómo es el coeficiente de reflexión hacia la salida en función del coeficiente de reflexión hacia el generador y de los parámetros S del bipuerto. ¿Vale? Y a la vez, estos son dos ecuaciones con 4 incógnitas. 1, 2, 3 y 4. Me faltan 2 ecuaciones más. ¿Cuáles? Pues las ecuaciones de adaptación conjugada. Adaptación conjugada en el puerto 1. El coeficiente de reflexión hacia el generador es el conjugado del coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor. ¿Vale? Bueno, en realidad esa ecuación lo pone al revés. Pone que el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor es el conjugado del coeficiente de reflexión hacia el generador. Pero vamos, si tú eres mi primo, yo soy tu primo, ¿no? Y aquí la adaptación la condición de adaptación de conjugada en el puerto de salida, que es que el coeficiente de reflexión hacia la salida tiene que ser el conjugado del coeficiente de reflexión hacia la carga. ¿Con esto qué se pretende? Con esto pretendo despejar qué tengo que poner aquí y qué tengo que poner aquí. Es decir, pretendo despejar y para que se cumplan estas dos condiciones. Entonces, esas cargas, que son las que al ponerla aquí, yo pongo aquí esa carga, y al ponerla aquí, pongo aquí esa carga, ¿vale? Estos bipolos que he pintado en rojo es el equivalente
de todo esto. Y de todo esto. ¿Ok? Bueno, a ver. Cuando estoy hablando de impedancias, porque para que sea el equivalente de todo esto, pues aquí le tendría que poner el generador, ¿vale? ¿Ok? Pero eso me consigue adaptación conjugada en estos puertos. Bien, pues eso es lo que se conocen como coeficientes de reflexión óptimos para máxima ganancia alcanzable en cada puerto, ¿vale? M es de maximum, refiriéndose a maximum achievable gain, y S es de source. Es decir, el coeficiente de reflexión óptimo hacia el generador. M de maximum y L es de load. Coeficiente de reflexión máximo hacia la carga. ¿Vale? Y son los coeficientes que me salen de resolver estas ecuaciones y que tengo que poner aquí y aquí para obtener adaptación conjugada a la vez en este puerto y en este puerto. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, cuando pongo esos, este de aquí, el coeficiente de reflexión hacia la carga, me da un coeficiente de reflexión hacia la entrada que es el gamma ms conjugado. Y como aquí he puesto precisamente gamma ms, pues tengo adaptación conjugada ahí. Al poner aquí gamma ms, me da aquí el coeficiente de reflexión hacia la salida, gamma ml conjugado. Digo, fenómeno, acabo de hacer carambola. ¿Por qué? Porque aquí el que he puesto es gamma ml. Por lo tanto, adaptación conjugada también aquí. ¿Lo veis o no? ¿Dudas al respecto? El otro día os puse un problema de estabilidad para que pintarais círculos, hicierais cuenta a mano y tal. Y hoy, si no ahora, esta tarde o como muy tarde, mañana por la mañana, os pondré un problema de esto también para que lo resolváis en casa haciendo cuentas de números complejos en papel. ¿Vale? Os recomiendo que os hagáis las cuentas con los números complejos en papel usando una calculadora que no tenga aritmética de números complejos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mejor forma de estructurar en la mente el significado de cada uno de los elementos en una representación de números complejos. ¿Y por qué tengo representación en cartesiana? ¿Por qué tengo representación en polares cuando me conviene usar cuál? ¿Ok? Y luego el siguiente paso sería utilizar una calculadora que sí tuviera aritmética de números complejos, entonces ya sabéis un poco mejor lo que estáis haciendo. Y por último, todo esto se calcula con la gorra en el MATLAB. Lo que pasa es que, claro, dejar que MATLAB haga las cuentas puede significar que os pase lo que os ha pasado con la práctica 1, que vuestros conceptos de análisis circuital son completamente erróneos, error más error, eso suponiendo que estoy dando el beneficio de la duda de que alguno de vosotros ha cometido dos errores, no simplemente ha copiado de un papel a otro. Entonces, error más error, pues no te das cuenta de que hay algo que tienes mal. ¿Ok? Por eso lo suyo es hacerse las cuentas primero a mano, de la forma más rutinaria, más rudimentaria posible. Y luego ya, una vez que uno controla eso, dejar que las máquinas hagan el trabajo tedioso por ti. ¿Vale? Siempre y cuando uno no acabe estilo Skynet. Eso sí sería un problema. Pero bueno. Ok, bueno, pues os voy a explicar estas ecuaciones. No sé si hay otra transparencia más. Sí, vale. Fijaros, estas ecuaciones, es decir, salen de que si yo cojo esto y lo sustituyo aquí, pues me queda una especie de ecuación de segundo orden en el plano complejo, porque estas son variables complejas. Y si os fijáis, esta estructura, pues tiene la estructura de las expresiones de las raíces de una ecuación de segundo orden. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2. Eso es anecdótico. ¿Ok? Donde b y c pues tienen las expresiones que aparecen aquí para el puerto 1 y para el puerto 2. ¿Ok? B y C. Pues nada, es cuestión de usar las ecuaciones. No, yo no voy a desarrollar de dónde salen estas ecuaciones,
solo tenéis que ser capaces de usarlas. De hecho, no tenéis ni siquiera que memorizarlas. Si veis el formulario que tenéis en el campo virtual, estas ecuaciones vienen en ese formulario, a menos que yo me haya despistado, pero creo que vienen. Vienen en ese formulario y entonces, pues no tenéis que memorizarlas, solo tenéis que saber usarlas. Pero también os digo una cosa, si la primera vez que la usáis es en el examen, no lo vais a hacer bien. Eso hay estadísticamente, la probabilidad está ahí. ¿Ok? Ojo aquí, porque esto es el módulo del determinante, que es un número real, y esto es el determinante, que es un número complejo. ¿Vale? Claro. ¿Cuál es una forma sencilla de saber si estáis usando bien o no estas expresiones? Las usáis y calculáis los coeficientes óptimos. Y luego usáis las expresiones correspondientes para calcular los coeficientes de reflexión hacia las entradas de los puertos. ¿Os salen los conjugados de los coeficientes óptimos? Sí. He hecho las cosas bien. ¿Os salen los conjugados de los coeficientes óptimos? No. Pues en algún paso me he equivocado. Bien calculando esto o bien calculando esto. ¿Vale? Pues tenéis que resolverlo, ver qué es lo que estáis haciendo mal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fijaros que aquí pone más menos. ¿Por qué pone más menos? Porque es una ecuación, bueno, una vez que se han hecho estos cambios de variables, es una ecuación de segundo orden. Y entonces tengo dos raíces. ¿Ok? En plano complejo. Tengo dos raíces. Entonces, una de ellas tiene un módulo para los coeficientes de reflexión, para el resultado, el número complejo que sale. Una de ellas tiene un módulo mayor que 1. Y otra tiene un módulo menor que 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, evidentemente, escogemos la solución que proporciona un módulo menor que 1. ¿Sí? Porque es lo que yo quiero poner hacia allá y lo que yo quiero poner hacia allá. Yo tengo aquí una carga pasiva, una red pasiva y sin pérdida. Yo aquí no voy a conseguir sintetizar jamás un coeficiente de reflexión con un módulo mayor que 1. ¿Ok? Por lo tanto, la solución que me sirve es la del módulo menor que 1. ¿Vale? ¿Cuál es el problema si intento aplicar estas ecuaciones a un dispositivo potencialmente inestable? Pues que las dos soluciones me salen con módulo mayor que 1. Claro, porque la solución de esto es poner el dispositivo oscilar. ¿Ok? Entonces, pues eso, si el dispositivo es potencialmente inestable, no hay soluciones con módulos menor que 1. ¿Vale? Entonces uno coge, prueba los dos signos y uno de ellos, si el dispositivo es incondicionalmente estable, tiene que tener módulo menor que 1. Si estáis seguros que el dispositivo es incondicionalmente estable y ninguna solución os sale con módulo menor que 1, pues también os habéis equivocado. O bien estudiando la estabilidad del dispositivo o bien realizando las cuentas de los coeficientes de reflexión óptimos para adaptación conjugada simultánea. ¿Ok? ¿Por qué insisto tanto en estas cosas de que sepáis cuándo os habéis equivocado o no? Porque para todos los ingenieros hay una cuestión esencial que ya os la he comentado a algunos de vosotros, incluso algunos que habéis hecho la práctica 1 muy, muy bien, pues habéis cometido también ese pecado mortal del ingeniero. ¿Vale? Un ingeniero no dice sale 3. Tampoco dice sale 3 vatios, sino que piensa sobre lo que le ha salido. Es decir, tiene siempre una actitud crítica con respecto a los resultados que obtiene. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser capaz de diagnosticar si se está equivocando o no, porque un error que no lo ves puede costar muy caro, define costar como quieras, a tu empresa, a tu organización, en fin. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El otro día me avisa una compañera vuestra, oye, he visto que has programado las clases de la semana que viene, pero la clase de hoy, esta, no me aparece. Lo miro en el calendario y sí la había programado. Lo único que se me había pasado era incluir el canal general del grupo Tecnología de Alta Frecuencia dentro de la reunión. Resultado, a mí en mi calendario la clase me salía como programada. A vosotros, a ninguno de vosotros os salía como programada. Si esa compañera no me avisa, pues yo he cometido un error que es de los
los, digamos, más jodidos para un ingeniero, porque has cometido un error que no te está avisando, no puedes diagnosticar, ¿vale? Pero si yo cometo un error porque hago la programación y luego miro el calendario y veo que no aparece alguna de las reuniones, pues yo tengo que ser capaz de decir que he cometido un error. ¿Por qué? Porque tengo elementos en la solución que he implementado, tengo elementos que me dicen que me he equivocado. Y eso tenéis que ser capaces de verlo, ¿ok? Y yo con esas cosas soy muy crítico cuando hago la evaluación. Por eso soy tan pesado comentándolo. Porque además, para mí, esa es una de las cosas más valiosas que puede tener un ingeniero. Y yo no, es decir, muchas veces uno, sobre todo en situaciones de estrés, en un examen, te equivocas en las cuentas, todos los procedimientos están bien, pero te has equivocado en las cuentas y te sale una cosa imposible, ¿no? Y te das cuenta y lo comentas. Oye, mira, me he equivocado. No veo en qué, pero me he equivocado. Eso es salvable. Es decir, desde el punto de vista de una persona que hace una evaluación, mira eso y dice, bueno, este señor o señora tiene los conocimientos que tiene que tener. Pues sí. Bueno, pues ya está, lo que hay es un error, se ha puesto nervioso, le sale un número, pero mira, es tan bueno, a pesar del error, que se ha dado cuenta que hay un error, ¿vale? Incluso a lo mejor es mejor que otra persona que simplemente ha hecho las cuentas y luego no se ha cuestionado nada, pero como le sale bien, pues no se sabe, ¿vale? Entonces eso es salvable y tiene una evaluación que los profesores consideramos, ¿ok? Claro, al contrario, pues también es serio, ¿vale? Es como a uno de nuestros estudiantes de máster le pedimos la velocidad de transmisión de datos de un instrumento que tenemos y le salían terabits por segundo. Y digo, pues tú me contarás qué bus hay en un PC que dé terabits por segundo, ¿vale? Por lo menos tienes que decir que no te cuadran los números, ¿no? Yo qué sé, tío. Algo. ¿Vale? Pues eso. Muy bien. Entonces, siguiendo con el tema de la adaptación conjugada simultánea. Hemos dicho que era la máxima ganancia alcanzable, pero no cómo se calcula. ¿Okay? La máxima ganancia alcanzable, al principio, cuando dijimos, esto se llama diseño para máxima ganancia alcanzable, porque es la máxima ganancia de traducción que puede proporcionar el dispositivo. Bien, se consigue implementando adaptación conjugada simultánea en ambos puertos. Os he dicho que no os iba a demostrar eso, pero que cuando uno resolvía el problema matemático de calcular el valor máximo de la ganancia de traducción para un dispositivo incondicionalmente estable, pues la solución que le salía era que las cargas que necesita implementar para eso son las cargas que implementan adaptación conjugada simultánea en ambos puertos. Pero no os he dicho qué valor de ganancia sale. ¿Ok? Entonces, si os fijáis, el valor de la ganancia de traducción es este de aquí. Esta es la expresión habitual que habéis manejado todos en la práctica 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se coge y se dice, el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor, ¿cuánto vale? Pues tiene que ser el conjugado del óptimo, ¿no? ¿Vale? Pues el conjugado del óptimo. Y entonces cojo la ecuación esa brutal que he puesto antes y la meto aquí. ¿El coeficiente de reflexión hacia el generador? Pues ese es el óptimo. Por lo tanto, el conjugado del óptimo y el óptimo, esto es el módulo del óptimo al cuadrado. Y aquí, hacia la carga, lo que tengo es el óptimo, ¿vale? Sin conjugar. Porque es el coeficiente de reflexión hacia la carga. Entonces, cuando hago eso, aparece esta expresión de aquí y esta ganancia de traducción es la máxima que se puede alcanzar, es decir, la máxima ganancia alcanzable. ¿Ok? Y entonces esta expresión se puede poner también en función del factor de estabilidad de Rowlet. ¿Ok? Y cuando se simplifica, pues se llega a esto, que es una expresión mucho más simple. Esta sí os la tenéis que saber porque no tiene mucho misterio, ¿vale? El módulo de S21 partido por el módulo de S12 multiplicado por la constante de estabilidad menos la raíz cuadrada de la constante al cuadrado menos 1. Y esto es la expresión sencilla para la máxima ganancia alcanzable. Fijaros, para yo poder calcular esta expresión, el factor de estabilidad tiene que ser mayor que 1, porque si es menor que 1, esta raíz no me sale real, me sale imaginaria. ¿Ok?
Bien. Bueno, pues si el transistor no es incondicionalmente estable, es decir, si el transistor es potencialmente inestable, pues fijaros, como el factor de estabilidad es menor que 1, la máxima ganancia alcanzable no tiene sentido, no se puede calcular. Para esos transistores hay una figura de mérito que se define, que es solamente esto de aquí, que es cuando este paréntesis vale 1. ¿Ok? Es decir, es cuando la constante vale 1, estoy en el límite, en el borde ahí, de la estabilidad incondicional. Ahí, cuando tengo la carta de Smith y tengo el círculo de estabilidad, y justo son tangentes. ¿Ok? ¿Vale? Eso es lo que se define como máxima ganancia estable. Maximum stable gain. Pero, ojo, eso solamente es una figura de mérito que no tiene significado físico. ¿Vale? No es la máxima ganancia que puedo obtener de un dispositivo activo manteniéndolo en la zona estable. Es solamente una figura de mérito que una figura de mérito, ¿sabéis lo que es? Una figura de mérito es un número, una magnitud que nos sirve para definir propiedades de un determinado ente físico. ¿Ok? Entonces, no se trata de algo que yo pueda conseguir haciendo un determinado diseño. Se trata simplemente de un número que me sirve para comparar transistores o para comparar situaciones o para saber si otros números son razonables o no. ¿Ok? Es decir, simplemente es una figura de mérito. Y ahora está la transparencia que estaba a punto de contaros antes, que no os pude contar, y ahora sí os la puedo contar, porque ya hemos definido lo que es la máxima ganancia alcanzable y lo que es la máxima ganancia estable. Os decía antes que cuando uno escoge un transistor o mira la hoja de características de un transistor, quizás no tenga que hacer el estudio de estabilidad, ¿vale? Y en este caso tenéis dos gráficas cogidas del BFU 660F, que ya no estoy seguro si es el mismo transistor que habéis usado para la práctica 1. No sé, en cualquier caso, si es el mismo que habéis usado para la práctica 1, pues habréis visto esta figura y habréis dicho, pues vale, ¿esto qué es? Bueno, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Fijaros, aquí, para un punto de trabajo, aquí tenéis otro punto de trabajo distinto, para una temperatura, porque sabéis que la temperatura cambia la ganancia de corriente, esto es un bipolar, ¿vale? Es un bipolar de tipo NPN, de silicio. Bueno, pues aquí viene la ganancia en función de la frecuencia, valores típicos, ¿vale? Igual aquí la ganancia en función de la frecuencia, valores típicos. Y fijaros que, para empezar, la curva tiene una derivada discontinua. Ahora luego vamos a ver otra transparencia en el que no solamente la derivada es discontinua, la curva entera tiene un salto. Y fijaros que en una parte de la curva pone MSG y en otra parte de la curva pone GP max. Entonces, sobre GP max, uno todavía puede decir, ¿eso qué es? Tiene que cogerse la hoja de características y ver si eso está definido y está explicado en algún sitio lo que es. Pero sobre la MSG no hay dudas. Eso es la máxima ganancia estable. Entonces, si el fabricante hay un rango de frecuencias donde me está dando la máxima ganancia estable, ¿eso qué significa? Eso significa que en todo ese rango de frecuencias, para ese punto de polarización, el transistor es potencialmente inestable. Porque si no es potencialmente inestable, el número de máxima ganancia estable no vale para nada, porque tengo otro número mejor que sí tiene significado físico, que es la máxima ganancia alcanzable. ¿Ok? Cuando uno lee la hoja de características del transistor, pues resulta que ve que esa GP máxima es
la máxima ganancia alcanzable, ¿vale? No viene así como máxima ganancia alcanzable, viene como maximum transducer gain, algo así, ¿ok? Por lo tanto, máxima ganancia alcanzable, ¿vale? Y si por aquí arriba el fabricante me proporciona la máxima ganancia alcanzable, eso solo puede significar que el transistor por ahí arriba es incondicionalmente estable, ¿ok? Entonces, si yo estoy usando este transistor por aquí arriba, ya sé que es incondicionalmente estable. Si lo estoy usando por aquí abajo, sé que es potencialmente inestable. En cualquier caso, aunque lo use por aquí arriba, por el hecho de asegurarme, le hago el análisis de estabilidad. Pero claro, mirando lo que me sale. Porque si lo que me sale no me cuadra con estas curvas, pues tengo que ver si hay algún error en estas curvas, que no sería la primera vez, o si soy yo el que me estoy equivocando. ¿Ok? Una vez más, análisis crítico de los resultados obtenidos. Y aquí tenéis otra curva de un transistor que ya está descatalogado, que era con el que hacíamos antes las prácticas, de Avago Technologies. ¿Vale? Luego, ¿por qué a mí personalmente, como ingeniero, por qué me gustan más unas foundries que otras? Pues porque hay fabricantes que te dan los datos mascaditos y otros que te dan los datos, pues ya ves, ¿no? Que, en fin. Entonces, este Avago, pues los datos, pues te lo da con rigor a lo que los estándares académicos usan como nomenclatura estándar, ¿vale? Evidentemente, por aquí abajo la máxima ganancia estable y por aquí arriba la máxima ganancia alcanzable, ¿ok? Y esto me lleva a un hecho que es generalizado para los transistores de microondas, y es que tengo más problemas de estabilidad en baja frecuencia que en alta frecuencia. Baja frecuencia, tengo los dos transistores potencialmente inestables. En alta frecuencia tengo los dos transistores incondicionalmente estables. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser eso? Venga, idea, tirad los dados. Hay un factor que ya os lo están diciendo las curvas y hay otro que no, que bueno, que os lo dice vuestra teoría de ingeniería electromagnética. No habíamos... Venga, Candela. El aislamiento entre el puerto 1 y el puerto 2. Sí, pero ¿por qué es mejor el aislamiento? O sea, ¿por qué el puerto del puerto 2 al puerto 1, es decir, la realimentación, por qué es más pequeña en alta frecuencia? Por el mismo motivo que la ganancia también es más pequeña en alta frecuencia. Fija las curvas van para abajo. ¿Vale? Es decir, en alta frecuencia tengo menos ganancia. Con lo cual, claro, para que esto oscile, la ganancia de lazo entera tiene que ser mayor que una, ¿no? Eso es un motivo. Y además hay otro motivo, que también es parte del motivo por el cual la ganancia y la realimentación son más pequeñas en alta frecuencia. Pero luego hay otra cosa más, ¿vale? Que además, bueno. Venga, alguien. Daniel, nos habíamos quedado contigo. Daniel López. Bueno, no se me ocurre, Pepe, ahora. No lo sé. A ver, David Sánchez. David Sánchez. Además, este procedimiento de ir preguntando por orden alfabético mola mucho. Por curiosidad y por divertimento, no por otra cosa, ¿vale? Pero efectivamente, no. De repente David Sánchez ha desaparecido de la lista de asistentes, entonces estaba presente, como digo yo. Elena, ¿alguna idea? No sabéis. Hassan. Venga, Indalecio. No se me ocurre ahora mismo nada, Pepe.
¿Qué cosa aumenta con la frecuencia, Ireneo? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, ¿qué cosa aumenta con la frecuencia? Dentro de las propiedades de un sistema de guiado y demás, cuando sube la frecuencia, ¿qué se incrementa? ¿Qué es malo? Las pérdidas. Las pérdidas, efectivamente. Las pérdidas se incrementan con la frecuencia. Entonces, si yo para tener oscilaciones necesito que la ganancia de lazo tenga un módulo por encima de 1 y resulta que en alta frecuencia la ganancia en los semiconductores disminuye y las pérdidas se incrementan, pues todo me lleva a que tengo más problemas de oscilación en baja frecuencia que en alta frecuencia. ¿Por qué? Porque en baja frecuencia tengo más ganancia y menos pérdida. ¿Ok? Entonces, pues, claro. Esto es una cosa que os vais a encontrar sistemáticamente en los transistores de microondas. Salvo en algunos diseños donde el transistor es incondicionalmente estable hasta muy, muy abajo. Fijaros, ¿por qué no se suele primar que el transistor sea incondicionalmente estable hasta muy abajo en frecuencia? Pues porque una de las formas de incrementar la ganancia es favorecer la realimentación. Entonces, claro, si yo intento favorecer la realimentación de manera que el sistema tiene más ganancia, o si yo implemento un transistor con mayor capacidad de ganancia y por el camino favorezco la realimentación interna del dispositivo, que las dos cosas no van separadas, pues claro, el transistor tiene más capacidad de ganancia, pero cuidadín, porque también es más delicado desde el punto de vista de estabilidad. ¿Ok? Entonces, claro, como a veces el cuidar la estabilidad viene a costa de estropear la ganancia, pues es una cosa que no se suele hacer mucho. Y esto me lleva a una de las cuestiones que se suele plantear cuando uno tiene un dispositivo potencialmente inestable. ¿Ok? Si yo quiero hacer diseño de máxima ganancia alcanzable con un dispositivo que es potencialmente inestable, la única solución que tengo es convertirlo en incondicionalmente estable. ¿Cómo lo convierto en incondicionalmente estable? Construyendo con ese transistor un sistema completo que tenga menos ganancia y que sea incondicionalmente estable. ¿Ok? Ese proceso es el que se conoce como estabilización. Es decir, se le añaden componentes alrededor del dispositivo activo, alrededor del transistor, de manera que se forma un bipuerto con ese transistor que es incondicionalmente estable. Como es incondicionalmente estable, pues ya con ese bipuerto que he formado, sí se puede realizar diseño de máxima ganancia alcanzable. ¿Ok? Problema. Que tiene una capacidad de ganancia menor que el que tenía que el dispositivo él solo en el mundo. Y además, los únicos elementos que son capaces de estropear la ganancia, bueno, no vamos a hablar de estropear la ganancia porque eso no es cierto. Una red pasiva y sin pérdida puede estropear la ganancia. La adaptación es peor y ya tengo menos ganancia. No, pero no se trata de estropear la ganancia, se trata de disipar energía, ¿vale? Y los únicos que pueden hacer eso son los resistores. Y entonces, pues tengo además un problema. Si pongo resistores alrededor del transistor para estabilizarlo, estoy sacando una energía de la fuente de alimentación que no estoy pasando a la carga. Estoy disipando en esos resistores. Por lo tanto, el diseño es más ineficiente, genera más calor y tengo un problema encima de disipación térmica. Pensad en un terminal móvil. Vosotros no queréis que los amplificadores disipen mucha energía. ¿Por qué? Porque tengo el terminal móvil pegado a la oreja. Yo no quiero que el terminal móvil sea una estufa que me caliente la oreja. ¿Ok? ¿Vale? Y la otra opción de diseño que tengo con los dispositivos potencialmente inestables es la que veremos, que ya hemos comentado antes, que es la aproximación unilateral. Es decir, desprecio la realimentación y diseño suponiendo que el S21 es 0. ¿Ok? Eso está mal. Diseños suponiendo que el S12 es 0. ¿Vale? Desprecio la realimentación.
Ojo ahí, ¿vale? Entonces, como el dispositivo tiene S12 igual a 0, pues entonces en la ecuación del coeficiente de reflexión hacia la entrada me queda solo el S11 y del coeficiente de reflexión hacia la salida me queda solo S22. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las cargas hacia adentro de los puertos no dependen de lo que yo haga con el otro puerto. Y por lo tanto puedo diseñar las cargas del transistor por separado. ¿Ok? Normalmente, pues lo que se hace es diseñar esas cargas prestando atención a la estabilidad del dispositivo. Es decir, he pintado los círculos de estabilidad y procuro escoger cargas que no caigan dentro de la zona inestable. ¿Ok? Esta aproximación unilateral, en función de cuánto vale de verdad el S12, pues podrá ser mejor o peor, pero tengo expresiones que me permiten evaluar la calidad de esa aproximación. Pero como no deja de ser una aproximación, pues muy buena que sea, pues al final necesito optimizar el diseño mediante algún programa de simulación. Entonces, estas son las dos opciones de diseño que me quedan para dispositivos potencialmente inestables. ¿Ok? ¿Vale? A ver, estas opciones solo van a funcionar para este caso, que como os digo, es el caso habitual de los transistores de alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Pues vamos a ver el proceso de estabilización. ¿Ok? Bueno, esta tercera opción, que también tendría que estar aquí y que ahí no la he añadido, es la otra opción que os comentaba antes para hacer diseño con los dispositivos potencialmente inestables, que no es la aproximación unilateral, ¿vale? Pero a ver cómo vamos de tiempo. Digamos que hacen el mismo trabajo, ¿vale? Utilizar los círculos de ganancia o utilizar la aproximación unilateral es dos formas distintas de conseguir lo mismo. Entonces, bueno, en general yo os contaré la aproximación unilateral, que no solamente es más fácil de implementar, sino que de todas maneras al final, para un primer prototipo, va a producir un resultado aceptable. Y luego, si da tiempo, aunque solo sea de pasada, me gustaría comentar los círculos, la técnica de los círculos de ganancia, porque sepáis lo que leéis cuando leéis documentación al respecto. ¿Ok? Pero bueno, de momento vamos con la estabilización de los dispositivos potencialmente inestables. Fijaros, ya os he comentado antes, el hecho de que el factor de estabilidad de roles sea positivo o sea negativo, lo que determina es que casi toda la carta es estable cuando es positivo o que casi toda la carta es inestable cuando es negativo. Nosotros normalmente, como vamos a trabajar con configuraciones de emisor común para diseñar amplificadores, pues nos vamos a encontrar con este caso, que casi toda la carta es estable. ¿Ok? Aquí aparece un ejemplo propuesto que se suma a toda la tarea que tenéis pendiente, que es realizar el estudio de estabilidad tan completo como resulte posible de un dispositivo que tiene estos parámetros S en función de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, pues nada, tenéis que realizar el estudio de estabilidad a mano, como os dije antes, pintar los círculos de estabilidad, pintar los factores de estabilidad y luego, si queréis, cogéis esto, lo metéis en AVR. Si queréis, vamos a llamarlo así, bichear por vuestra cuenta, buscáis entre las medidas que os da AVR a ver si encontráis alguna que os pinte los círculos de estabilidad, los parámetros de estabilidad, en fin, jugar un rato. ¿Ok? Y comparáis lo que os salga con lo que vosotros habéis hecho en papel. Vale. Estas gráficas que os voy a pintar ahora están hechas con estos números, ¿vale? Para este dispositivo. Entonces, si pintas el factor de estabilidad de este dispositivo, pues aquí tienes la frontera, ¿vale? Evidentemente, se comprueba que el determinante tiene un módulo que es siempre menor que 1 y el factor de estabilidad, pues, para estos dos puntos en frecuencia es mayor que 1 y para estos dos puntos en frecuencia es menor que 1. Entonces, por aquí es potencialmente inestable y por aquí es incondicionalmente estable. Entonces, donde es incondicionalmente estable, pues nada. Pero aquí donde es potencialmente inestable, vamos a coger este dispositivo y con él vamos a explicar la técnica de estabilización. ¿Ok? Entonces, fijaros,
Esos son los círculos de estabilidad a la entrada y a la salida del dispositivo para varias frecuencias. En este caso, en el círculo de estabilidad a la entrada solo se ven los círculos de 500 MHz y de 1 GB. Esto es 1 GB y estos son 500 MHz, P1, P2, P1, P2. Y estos dos no cortan con el círculo y se salen fuera, están mucho más lejos, ¿vale? Porque a estas frecuencias el dispositivo es incondicionalmente estable. Aquí se llega a ver un poco el de 2 GHz, que es este, ¿vale? No corta con la carta, por lo tanto el dispositivo a 2 GHz es incondicionalmente estable. A 1 GHz, pues a 1 GHz tengo toda esta zona de aquí, que es inestable, y a 500 MHz, pues tengo toda esta zona de aquí, que es inestable. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la estabilización? Bueno, yo creo que eso se puede entender perfectamente. Directamente sobre estas dos transparencias. Yo tengo que coger el transistor y meterlo dentro de un circuito. Tengo un circuito. Open. Y el transistor lo meto aquí dentro. ¿Vale? Lo voy a pintar en otro color. El transistor lo meto aquí dentro. Y entonces, ¿cuál es el trabajo del circuito rojo? El trabajo del circuito rojo, que es todo lo que yo le ponga alrededor al transistor, consiste en conseguir que, independientemente de qué carga ponga yo aquí al circuito rojo, al circuito completo, el transistor aquí dentro, aquí y aquí, ¿vale? Lo que es azul, vea siempre una carga que esté en la zona estable. ¿Ok? Independientemente de lo que yo ponga aquí fuera, que yo aquí fuera puedo poner puntos de cualquier zona de la carga, el transistor dentro vea siempre zona, o sea, vea siempre carga en sus zonas estables. En eso consiste la estabilización. ¿Ok? Entonces, tengo 4 opciones que son simples. Normalmente la estabilización consiste en usar un solo resistor. Tengo 4 opciones porque tengo 2 opciones para ver dónde lo pongo y otras 2 para ver cómo lo pongo. Lo puedo poner a la entrada, 2 opciones, o lo puedo poner a la salida, 2 opciones. Lo ponga a la entrada o a la salida, lo puedo poner en serie o lo puedo poner en paralelo. ¿Ok? ¿Qué consigue este resistor? Ese resistor consigue que ponga las cargas que ponga en los puertos, el transistor vea siempre cargas dentro de su zona estable. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Dicho de otra manera, para cualquiera de estas topologías, cuando yo pinto los círculos de estabilidad a la entrada o a la salida, los círculos de estabilidad de la topología completa no cortan con la carta de Smith. ¿Ok? ¿Cuál es el criterio de diseño? Bueno, pues vamos a empezar por explicar el diseño de estabilización en serie en el puerto de salida. Entonces, yo tengo aquí el círculo de estabilidad, aquí tengo este círculo, es el círculo de estabilidad a la salida. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, aquí tenéis que ser conscientes de qué le pasa al círculo de la parte real en la carta de Smith cuando incremento la resistencia. ¿Vale? Tenéis que tener claro que este es el círculo de parte real 1, este es el círculo de parte real 0,2, este es el círculo de parte real 2. ¿Ok? Es decir, cuanto mayor es la parte real, más pequeño es el círculo. Entonces, fijaros, yo tengo que asegurarme de que la impedancia que veo aquí
esté siempre en la zona estable. ¿Ok? Bueno, si yo cojo y busco el círculo de parte real, que es justo tangente con el círculo de estabilidad, ese círculo ahí, de parte real, ¿ok? Y cojo y pongo en serie un valor de resistencia que corresponda con ese círculo de parte real, ¿ok? Esto es RS normalizada. Entonces, cualquier cosa que yo ponga aquí, resistencia RL más JXL, resistencia más reactancia, ¿ok? Va a tener una parte real total, aquí, la impedancia ZL', va a tener una parte real total, RL', que va a ser RL más RS, es decir, una parte real total que va a ser mayor que la que yo ponga aquí. Es decir, que va a estar siempre, esa carga, independientemente de lo que valga la reactancia, va a estar siempre por aquí dentro. ¿Por qué? Pues porque será la parte real que yo ponga más el valor de la resistencia de estabilización. Por lo tanto, el círculo de parte real va a estar por dentro del rojo, va a ser más pequeño y luego tendrá la parte imaginaria que tenga, me da igual, ahí esa carga. Es decir, que si pongo una resistencia aquí de estabilización en serie, cuyo valor es el que determina el círculo rojo tangente al círculo de estabilidad, ponga la carga que ponga, el transistor va a ver una carga ZL que va a estar siempre aquí dentro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando a ver, eso quiere decir que cuando yo mire de este conjunto qué cargas pongo aquí que puedan desestabilizar el dispositivo, me voy a encontrar que ninguna. Porque ponga la que ponga, el transistor va a ver cargas por aquí dentro. Luego, ninguna de las cargas que yo ponga aquí va a desestabilizar el transistor. Por lo tanto, aquí tenéis, aquí a la derecha, tenéis voy a borrar todo esto, tenéis los círculos de estabilidad de todo esto. ¿Vale? Del transistor estabilizado. Y claro, los círculos de estabilidad del transistor estabilizado, pues aquí tenéis el círculo de estabilidad a la salida, aquí tenéis el círculo de estabilidad a la entrada. Es decir, justo, tiene factor de estabilidad igual a 1. ¿Vale? Fijaros, claro, antes el círculo de estabilidad a la salida era este. Entonces yo cojo y pongo una R que es tangente con el círculo. Todo esto, ¿en qué se transforma? En que ahora tengo toda la carta de Smith estable y justo el círculo de estabilidad es tangente aquí, con el nuevo dispositivo estabilizado. ¿Vale? Entonces, el nuevo dispositivo estabilizado ya es incondicionalmente estable y ya puedo hacer diseño de máxima ganancia alcanzable. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Dudas al respecto de esto? Pepe, Dime. lo mismo una tontería, pero en el caso en el que, por ejemplo, porque has dicho que cualquier valor de RL serviría, ¿no? Se quedaría dentro de la circunferencia de RS. Pero ¿y si, por ejemplo, RL fuese mayor que RS? No sé. Pues más grande todavía. Ten en cuenta que cuanto más grande es la RL, más pequeño es el círculo, ¿no? RL más RS es mayor cuanto más grande es RL. Y el círculo de parte real es más pequeño cuanto más grande es RL. De hecho, RL infinito, aquí, el circuito abierto. Ah, vale, claro, sí, que es inverso, claro, sí. Eso es. Claro, eso es lo primero, ¿vale? Que has dicho. Vale. O sea, que, fijaros, el concepto es sencillo. ¿En qué se basa? En un manejo abstracto de la carta de Smith. Es decir, tenéis que tener el significado de las cosas de la carta de Smith en vuestra cabeza. No me canso de decirlo.
no por justificarme a mí mismo ni que yo tenga un cierto criterio de evaluación con vosotros ni nada, sino a ver si os convenzo de que esta asignatura, como todas las asignaturas aplicadas, en realidad son más simples que las asignaturas de base, porque no usamos conceptos súper complicados de, yo qué sé, en señales y sistemas te cuentan cosas muy complicadas de la transformada de Fourier. Aquí lo único que hacemos es mover espectro para arriba y para abajo. Pero claro, yo no te puedo enseñar análisis del significado de la poesía de la generación del 27 si no sabes leer. Es imposible. ¿Ok? Lo único que intento convenceros es que merece la pena aprender a leer, porque luego lo otro no es tan complicado. ¿Ok? Y que el problema no está tanto en esta asignatura. Pero intento animaros a que invirtáis el tiempo necesario en solidificar vuestros conceptos de todo lo que viene antes. ¿Ok? Bueno, y dicho eso, ya me he pasado, antes de la pregunta de Vladimir, ya me había pasado 5 minutos y ahora me he pasado más todavía. Si tenéis más preguntas, a mí no me importa. Sigo, ¿vale? Pero si no, ya va siendo hora de que os suelte. ¿Tenéis más preguntas? Yo en principio ninguno. Ok, pues gracias, buen fin de semana y nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Hasta luego, Pepe. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Chao. Pepe, una cosa, ¿la grabación sigue estando?